fin, distinguida concurrencia. Agradecemos a la Divina Providencia por hacer posible esta reunión de codepartamentanos y paisanos, sobre todo de la provincia de Pomabamba, en este acto cultural muy importante, no solamente para los lugareños de nuestra provincia de Pomabamba, sino también para los visitantes. Ustedes saben que la cultura es parte de la existencia del ser humano. Yo recuerdo mucho, trayendo a memoria, una expresión muy acertada del distinguido empresario librero pomabambino, don Liborio Estrada Diestra, cuando dijo, y siempre mantuvo en pie su expresión: cultura, cultura y más cultura hasta revolucionar al hombre. Y gracias a esta manifestación muy acertada, como repito, de un hombre que formó parte del elenco del magisterio, del profesorado de nuestro inolvidable alma mater, Monseñor Fidel Olivas Escudero. De nuestro prestigioso colegio, Monseñor Fidel Olivas Escudero, han egresado, y ojalá que sigan haciendo, distinguidos escritores, poetas, compositores, empresarios, profesionales de diferentes campos del saber. Pomabamba se ufana de tener hijos tan maravillosos que le dan nivel y prestancia a su nombre y sobre todo a esta provincia ancashina. Esta noche para mí es una satisfacción plena como ex fidelino y como comunicador social hacer la presentación o servir de maestro de ceremonias en este acontecimiento muy importante de un ex fidelino, justamente de la promoción 72, promoción Tupac Amaru del Colegio Nacional Monseñor Fidel Olivas Escudero, haya hecho realidad este libro, Leyendas, Historias, Cuentos de mi Tierra. Me refiero a César Huerta González, quien está en la mesa de honor y se merece un aplauso de todos nosotros. Vamos a ingresar a la parte central del programa, entonando las notas marciales de nuestro himno nacional. Ponerse de pie, por favor. Lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue su luces, su luces, su luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncien esfuerzo, que ser libre, que ser libre, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por su cumbre el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue su luces, su luces, su luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que
que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Tomen asiento, por favor. Hay un dicho oriental referente a lo que en estos momentos estamos celebrando, la presentación de un libro. Decían los árabes, el hombre para pasar a la eternidad debe de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y esto justamente es lo que hace don César Huerta González. Por eso nos ha convocado y esta invitación se ha concretado en estos instantes, en estos amplios salones del Club Departamental Ancas. Tenemos palabras de bienvenida del señor presidente del Club Ancas, en este caso de nuestro representante de la provincia de Pomabamba, don Jorge Cirilo Mesa, a quien lo recibimos con aplausos. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. El señor presidente de la institución, el doctor Jimeno, tenía el entusiasmo de venir a esta reunión porque él es muy amante de la cultura y en esta gestión se está apoyando todo lo que es cultura. Fatalmente ha tenido un percance y no ha podido venir. Por ese motivo me ha encargado darles el saludo y la bienvenida a todos ustedes. Espero que se sientan conformes y escuchen el comentario de un libro que un gran paisano nuestro que radica mucho tiempo en el extranjero ha tenido esa voluntad de escribir para recuerdo de todos nosotros. No me queda más que saludarlos, darles la bienvenida. Ojalá que en adelante concurran siempre a este local que es de ustedes y también ojalá que se inscriban como asociados para poder participar más activamente en todas las reuniones. Un gran abrazo y bienvenidos a todos ustedes. Gracias. Creo que todos los seres humanos añoramos el calor, la música y las costumbres, o sea, toda nuestra idiosincrasia de la Tierra Santa, de aquel terruño que nos mira nacer. Y a través de la música nos sentimos transportados imaginariamente a aquel lugar que nos dio la oportunidad de ver por primera vez la luz del amanecer y disfrutar de sus paisajes, disfrutar de la familiaridad existente, como también disfrutar de sus costumbres tan coloridas y tan contagiantes. Momento musical, con la presencia de este aplaudido conjunto musical que es justamente de esta Tierra Santa, Pomabamba. Se trata de añoranzas pomabambinas. En otro momento llevó el nombre de Añoranzas del Perú, pero es igual, es añoranzas, nos hace sentir más pomabambinos que nunca y sobre todo en este acontecimiento cultural. Aplausos para ellos, por favor.
aún imaginariamente a la ciudad de los cedros centenarios, Pomabamba. Pero tenemos que resaltar la presencia de estos 4 jóvenes de antaño, dijo alguien, no, siguen siendo jóvenes, jóvenes de sentimientos, jóvenes de corazón, y son los precursores de nuestra música andina. Me refiero a Walo Ramos, que está en el violín, a Pepe Sáenz, que está en la guitarra, a Pablo Vidal, igualmente, y a Enrique Sánchez Huiza. Los 4, el cuarteto de añoranza. Aplausos, por favor. Bien, entremos con ganas, con sabor a la Tierra Santa. Nos entregan una chuscada de la tierra que siempre añoramos. El sabor de la Tierra Santa. Continuamos con nuestro programa. Presentación del libro. Leyendas, historias, cuentos de mi tierra natal. Por el distinguido pomabambino, ex fidelino, muy conocido por sus crónicas y el acierto con que escribe temas del terruño que nos vieran hacer. Don Pedro Alejandro Flores Cueva está con nosotros. Señores, señoras, muy buenas noches. Señores miembros de la directiva, señor representante de presidente de Club Banca. ¿Ahí? Sí. Sí, bien. Bien, amigos, amigas. Nos hemos congregado o reunido en esta ocasión para hacer una celebración. Es la presentación del libro de mi amigo César Huerta González. Es su primer libro, editado contra el tiempo y la marea. Con muchos sustos, ¿no es cierto, César? Bien, pero salió el libro. Eso es lo importante, ¿no? El libro es realmente la expresión de una cultura muy vasta, muy remota y muy profunda y memorable, como es el distrito de Quinobamba.
Quirobamba es un emporio de acontecimientos que tienen una relevancia histórica muy profunda y que han marcado definitivamente a muchas generaciones. En consecuencia, hay toda una expectativa acerca de las expresiones que contiene este libro. Se dice que es, en el título, que son las leyendas, que son las historias, que son los cuentos de todo un pueblo muy vasto. Y efectivamente, Quirobamba se remonta a épocas pre-incas, incaicas. Es toda una historia, es toda una leyenda, es algo legendario. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, la época en que los pre-incas tuvieron que batallar contra la invasión incaica, ¿no? Entonces, ahí está la cultura del Moncapetí, que tuvo que desarrollarse en medio de confrontaciones y con la invasión así violenta, agresiva de los cusqueños. Después viene la época de la conformación de la dominación incaica mediante la instalación de los curacascos. Ahí es la presencia muy dominante de los sectores señoriales, diríamos, de los sectores cusqueños. ¿Y qué decir cuando vienen ya los españoles? Entonces ahí hay una mezcla, hay una incorporación ya de una élite que es, ¿no?, y que se distingue básicamente por una mezcla entre los nativos y los españoles. Y precisamente la característica y la personalidad relevante de Quirobamba es que es un pueblo que tiene esa mezcla, esa fusión de dos vertientes que le han dado la personalidad y la distinción, no solamente a Quirobamba, sino a todo el Perú, por supuesto, ¿no? O sea, lo mestizo, lo criollo, lo español y lo indígena, ¿no? Bien. En ese contexto, Quirobamba tiene esa característica. O sea, es el depositario de leyendas, de cuentos, de narraciones, de fantasías inclusive, que César ha tenido el acierto de expresarlo y volcarlo en este libro, y lo ha hecho de una manera muy efusiva, le ha dado candor, le ha dado prestancia, le ha dado una efervescencia, y en verdad lo que cuenta acá es cautivante. Lo digo porque lo he leído y releído y encuentro allí un acierto en dos sentidos. Primeramente en la parte cultural o en la parte tradicional, porque un pueblo que no rescata, que no valora, que no incorpora en su historial esas tradiciones, estos cuentos, estas leyendas, estos mitos, es un pueblo sin personalidad, sin identidad. En consecuencia, el acierto de César de haber editado este libro, ¿no?, donde cuenta las leyendas y las tradiciones, tiene el mérito, ese inmenso mérito de darle identidad a un pueblo. O sea, el rescate de su cultura, de una cultura que estaba diseminada, que estaba olvidada, que estaba dispersa, una cultura oral, diríamos, porque iba de boca en boca, de generación en generación, pero no había tenido, ¿no?, una expresión escrita. En consecuencia, este libro tiene el acierto de haber dado testimonio y vigencia de la presencia, ¿no?, de esa cultura tan vasta, tan recóndita como es el mundo de la memoria escondida, la memoria silenciada, la memoria callada. Y este libro tiene el acierto de haberle dado luz y vitalidad, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir de Quirobamba? Quirobamba es un pueblo, pues, de muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, a mí me han contado que en la época de los inicios del siglo pasado,
tenían la costumbre pues de celebrar las grandes jornadas, los grandes juegos. Y era un juego de casinos, ¿no? Que es donde los propietarios, los hacendados, solían trabarse en juegos interminables de día y noche, ¿no? Eran juegos pues interminables, ¿no? Donde la vida íntima se paralizaba virtualmente. O sea, todo el mundo estaba en la expectativa de cómo iba a desencadenarse, cómo iba a terminar estos juegos, ¿no? Entonces, ese es el juego del póker, el juego del casino, eso es lo, ¿no? Esencialmente era un juego tan estratégico y tan llamativo, tan que convocaba a todo el mundo, que paralizaba la vida de todo un pueblo, ¿no? Bien, precisamente yo recuerdo también que César en una ocasión me contó una anécdota de lo más jocoso y lo más pintoresco, ¿no? Había un hacendado muy amante de los juegos, ¿no? Del casino y del buen café. Entonces, bien, ya él entró en una etapa agónica, ya iba a morir. Entonces sus parientes se acercaron y le dijeron, bueno, ¿cuál iba a ser su testamento, no? Y bueno, el señor, entre palabras entrecortadas, dijo, pues, mi última voluntad está guardado en aquel baúl. Cuando yo muera, ustedes van a abrir y allí van a encontrar una cajita, ¿no? Donde está depositado todo el tesoro que yo he acumulado en toda mi historia, en toda mi vida. Bien, el señor a los pocos días falleció. Bien, lo enterraron y ya una vez enterrado había que celebrar la apertura del tesoro, o sea, de la última voluntad que había expresado el difunto. Bien, abrieron el baúl, encontraron el cofre, y lo que encontraron, imaginaron ellos que iban a encontrar mucho dinero, muchos tesoros, pero lo que encontraron fue una cafetera y una cajetilla de cigarros. Eso era el símbolo de los juegos de Yunabamba, ¿no? Bien, entonces esas anécdotas se cuentan también en este libro, ¿no? Este libro, por ejemplo, cuenta de los fantasmas, cuenta de los duendes, cuenta de las apariciones, de las almas. En fin, hay un testimonio también un poco dramático de la muerte de un compañero estudiante que tenía en ese entonces 15 años y que apostaron un grupo de amigos ahí en la plaza. ¿Quién se atrevía a ir a clavar unos clavos ahí en el cementerio, ¿no? En una cruz? Entonces, resulta que, bueno, se reunieron en la plaza de armas aquella noche oscura, y se encaminaron al cementerio, y de resultas, cada quien iba con su clavo. Bien, le tocó a uno, ahí hizo un gran esfuerzo y clavó el clavo en la cruz. Bien, le tocó al segundo, también fue, clavó, regresó. Y el tercero se dirigió hacia la cruz, demoró, y la gente estaba en la expectativa, ¿por qué demoraba tanto? ¿Qué había pasado? Bien, resulta que atemorizado, ganado por el temor, por el miedo, ya clavó el poncho que tenía puesto, y eso sí que se verificó, se terminó su ahorcamiento, ¿no? Se ahorcó eso. Entonces, ese desafío, no al miedo, ese desafío al coraje, determinó finalmente la muerte de este joven. Entonces, esto es lo que cuenta César también en el libro. En fin, son testimonios personales de dramáticos, porque en un pueblo pequeño, y sobre todo en jóvenes, que pertenecían a sectores muy visibles, no de los sectores más, diríamos,
dominantes y ya aparece una muerte trágica, ¿no? Una muerte muy lamentable. Bien, también hay unas leyendas de la Chicay, ¿no? Es una leyenda que es, sí, muy conocida en el Perú, ¿ya? Pero que se ha tenido el acierto de darle una característica muy especial, una característica muy propia que lo enaltece a Quinoamba, ¿no? Entonces es la famosa bruja, ¿no? Del encantamiento, de todos esos detalles, ¿no? Eso es lo que en verdad le da una fuerza y una vitalidad muy interesante a todo lo que cuenta César en este libro. ¿Qué podríamos decir más? Bueno, en lo personal yo tengo que rescatar un valor muy que destacar a César, por ejemplo, su entrega casi incondicional desde la distancia, desde la lejanía hacia su pueblo. Recuerdo que él hace como 30 años que nos conocemos, me apoyó en un esfuerzo, en una representación política en la que yo estaba embarcado, y él recorrimos casi todo Ancash, ¿no? Visitamos pueblos, visitamos diversidad de ambientes, diversidad de auditorios, nos dirigimos y ahí pudimos, diríamos, consolidar una amistad que ahora se lleva a través de una literatura que es realmente de lo más envolvente y de lo más agradable, ¿no? ¿Qué puedo decir más? Diríamos que César tiene un compromiso demasiado vital con su pueblo. Él ha escrito en la historia de Quinoamba sus leyendas, sus memorias, sus mitos, pero desde la distancia, desde la lejanía, porque para poder amar a una tierra no hay que estar necesariamente en esa tierra, hay que estar a la distancia, y desde esa lejanía él ha podido escribir toda una obra que en verdad es un testimonio acerca de la trascendencia que tiene Quinoamba. Yo creo que ese es el mérito de César, y en consecuencia le auguro realmente con la publicación de esta obra una trayectoria que él va a ir profundizando, que él va a ir decantando, que él va a ir afirmando en el tiempo y convertirse realmente en la expresión literaria de Quinoamba. Muchas gracias. Fueron las palabras de presentación del libro de nuestro paisano don Pedro Alejandro Flores Cueva. Hablar de la provincia de Pomobamba es hablar de cada una de sus localidades distritales: Parobamba, Quinoabamba, Baillán y la propia ciudad del cercano Ciudad de los Cedros Centenarios, los 4 distritos que tiene nuestra provincia. Pero hablar de uno de los distritos es también para resaltar, tramontando la Cordillera Blanca y viajando a lomo de caballo, tal vez hace 50 o 60 años, como la experiencia que tuve yo personalmente, es para reencontrarse con aquellas familias de antaño, de apellidos añejos, que han dejado una prole muy significativa, que aún nos honran con su presencia, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Yo recuerdo mucho de Quinoabamba, por lo menos hace más de medio siglo. En mi condición de docente del Centro Educativo de Socobamba, llevamos una velada literaria musical, Los Arrieros, y representamos en la ciudad de Quinoabamba, que fue todo un éxito con la presencia de los habitantes de esta localidad. Pero era notable la presencia de familias tan distinguidas por aquel entonces, que solidariamente se confundían con la gente del campo, del medio rural. Familias como los Estrada, como los Huerta, los González, los Mancidor, como los Valverde de Piscos, como los Carvajal, como los Egusquiza y tantos otros apellidos que verdaderamente han dejado prole, y muchos de los descendientes posiblemente esta noche están aquí,
que recuerdan con mucha añoranza, como recuerda en esta obra Leyendas, Historias, Cuentos de mi Tierra, que hace justamente César Huerta González, de lejos, porque la añoranza que uno siente por su tierra es cuando uno está tan lejos y muy distante del lugar donde ha nacido. Este alejamiento de su tierra natal, como me dijo justamente Pedro Flores Cueva, hace que una persona pueda concretar de manera escrita todos los sentimientos y todos los sentimientos de querer estar nuevamente, ¿ya?, en esa tierra, y hace posible para que nunca muera esta tradición popular, para que la cultura se transmita de generación en generación, dejar pues esta obra, Leyendas, Historias, Cuentos de mi Tierra. Es muy importante, esto es un gran legado para la posteridad a nivel de la provincia de Coamba y por qué no decir de nuestro departamento y de otras localidades del país. Felicitaciones pues justamente a César Huerta González por haber hecho realidad, por haber escrito esta obra. Y con esta felicitación viene también nuevamente Añoranzas del Perú para entregarnos otros temas de la Tierra Santa. Vamos a llegar a Quinoabamba al compás de los chimaches que hoy en día están en boga en la capital y en el extranjero. ¿Ya? Yo recibo permanentemente, casi a diario, 5, 6, 10 o 15 llamadas telefónicas de Italia, de España, de Inglaterra, de Suiza, de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, de Sudamérica. ¿Cuánta añoranza sienten al escuchar nuestra música, nuestras danzas costumbristas y la interpretación de sus cantantes, de sus músicos? ¿Cuánta añoranza? ¿Qué melancolía uno siente? Y eso creo que la mayoría de nosotros hemos sentido y hemos experimentado saliendo fuera de nuestro país, estando en el extranjero, escuchar carambas, un chimaiche, una chuscada, un pasacalle, una danza costumbrista. Nos desesperamos. Quisiéramos volver en ese momento a la Tierra Santa. Por lo menos vivimos, sentimos. Eso es justamente a través de la música que transporta nuestros sentimientos, aquel pentagrama andino que nos une a todos los andinos y a todos los peruanos. Añoranzas nuevamente en nuestra presentación.
nosotros. Añoranzas. Muy bien. Después de esta entrega musical, estimados paisanos, tenemos las palabras del autor del libro, don César Huerta González. Aplausos para él. Disculpen, no quisiera incomodar. Disculpen, no quisiera incomodar. También disculpas por decir algunas palabras desde este lugar. Ayer pensaba en voz alta y me atreví a publicar algo en las redes. Decía: el que no ama su pasado, no ama la historia ni la cultura. Amar nuestro pasado nos lleva en cada momento a recordar, a vivir de nuevo, no solamente los días felices, sino también aquellos que fueron de mal recuerdo o aquellos que quisiéramos olvidar, pero están presentes siempre en nuestros recuerdos. Amar el pasado nos lleva a adentrarnos un poco a investigar, a leer un poco más, a averiguar, conversar con algunos amigos, parientes, para tener algo más de conocimiento, para saber algo más de lo que nos tocó vivir. Cuando nosotros pensamos en el pasado, también llegamos al presente. Llegamos al presente, pero haciendo un paralelo entre lo que fue nuestro pasado, entre lo que es el pasado con el presente. Y es ahí donde uno encuentra la diferencia. La diferencia en el tiempo, la diferencia en el momento, la diferencia en el lugar, la diferencia en que ya a veces no estamos con las personas que amamos hace mucho tiempo, sino con otras personas de igual cariño. Los quieren igual, pero ya no son los que alguna vez corríamos en la plaza de Cochabamba a revolcarnos en el Picuyo en plena lluvia. Nos revolcábamos, íbamos caminando por la acequia llena de agua turbia, resignados a recibir nuestro castigo, pero íbamos felices porque habíamos hecho lo que queríamos hacer. Cuando recuerdas del pasado, no solamente recuerdas a las personas, también recuerdas esos cuentos, esos mitos, esas leyendas que te contaban tus abuelos, tus tíos, tus mamás, tus papás. Cada noche, después de la cena, agarrados de la mano, cuando se trataba de una leyenda o un cuento que era de miedo. Y casualmente hay una que nos contaba repetida vez. Es el cuento de la chica. No sé si se acuerdan. El cuento de la chica, el cuento de la Payimay, el cuento del zorzal, o sea, la leyenda del zorzal negro, todo ello tiene diferentes versiones.
la que se ha plasmado en este libro es la versión que circula en Quinoabamba, que circuló, porque ahora ya nadie cuenta, ya nadie se sienta después de comer, si no se van a ver su celular, porque encuentran todo el refugio ahí, ya casi nadie lee, está la televisión para reemplazarlo. Entonces, son cositas por las cuales nos acordamos de los años anteriores y comparado con lo de ahora, hay una gran diferencia. Una de las grandes diferencias que encuentro es que nosotros, pase los años que sean, vamos a recordar lo que hemos vivido antes. Eso no nos van a borrar de la memoria. Lo vamos a guardar siempre. Y qué mejor plasmarlo de repente en un libro. Y ojalá que este esfuerzo sirva para que muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros jóvenes, se embarquen en esta empresa. Hay mucho por escribir. Como les decía, esta es una versión que circula en mi tierra, pero hay versiones que circulan en otras provincias que son diferentes. Hay que rescatarlo, hay que contarlo, hay que investigar un poco. Yo creo que estamos a tiempo, antes de que muchas cosas que hemos tenido antes, disculpen la redundancia, muchas cosas de lo que hemos tenido antes ya están en el olvido. Ya no nos acordamos de nosotros mismos. Menos se acordarán nuestros hijos, nuestros nietos, que están en otro mundo. Están en un mundo donde es fácil tomar su celular y ahí tienen todo. No necesitan leer, no necesitan investigar. La costumbre de leer lo tomé de mi padre. Mi padre, cuando iba a Chimbote con su ganado, tenía un amigo que le guardaba todo un mes los periódicos y lo llevaba a Quinoabamba para leer. Y con mucho gusto lo repartía a las otras casas también para que puedan leer. Pero yo me arrimaba ahí a su lado, aunque no leía mucho, pero estaba ahí mirando, cojeando con él. Y se le ocurrió, me dijo, ¿tú quieres leer? Sí, le digo, papá, quiero leer. Oh, está bien. Y me di con una sorpresa. Un día me dice, ya, anda a tu cuarto, mira lo que ha pasado en tu cuarto. Subí a mi cuarto y me encuentro con las paredes empapeladas, llenas de periódicos. Y me acuerdo que me robaba algunas velas, porque eran escasas en ese entonces para poder leer en las noches el periódico. Y mi padre era un hombre sabio que cada 2 o 3 meses lo hacía cambiar todo el periódico nuevamente y lo ponía uno nuevo, porque yo ya le había dicho que ya había leído. Y así fueron pasando los años. Mi madre era una extraordinaria lectora. Ella se leía historias voluminosas. También yo las leía, pero era conversando con ella, analizando lo que ella había entendido y lo que yo en ese entonces entendía en mi cabecita, que era todavía muy chiquillo en ese entonces. Y aprendí a leer y agradezco a mis padres por haber inculcado en mí la lectura, porque la lectura te lleva a otro mundo
a lugares jamás visitados, pero leyendo se llega a ir. No se olviden de inculcar la lectura a sus hijos, a sus nietos, porque ellos en la lectura van a encontrar no solamente nuestra historia, nuestro pasado, nuestras leyendas, nuestros cuentos, sino también van a encontrar un motivo más para sentirse orgullosos de donde son. Muchas gracias. Fueron las palabras de don César Huerta González en su condición de autor de esta bonita obra, Leyendas, Historias, Cuentos de mi Tierra. Estoy seguro que muchos de ustedes ya deben de tener en su poder, es muy importante. Y si bien es cierto que se ha perdido la costumbre de leer, podemos en nuestros momentos de ocio o de soledad agarrar el libro y ilustrarnos, porque estas obras nos traen escenas familiares muy importantes que podemos incluso transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos o bisnietos, porque aquí viene sintetizado la escala de valores que hoy en día pues han sido postergados, han sido relegados a un segundo plano, y hoy vivimos la era de las computadoras y de los celulares. Y bien, he escuchado al autor de esta obra. Es importante la lectura. Creo que la mayoría de los que estamos y hemos transcurrido más de medio siglo de existencia, recordamos haber leído tantas obras, bonitas obras, de autores nacionales como también de autores internacionales. Y teníamos profesores que desde primaria y luego secundaria y la superior nos inculcaban el amor a la lectura. Quien lee un libro se culturiza magistralmente. Quien no lee un libro se mantiene en la oscuridad, se mantiene en la ignorancia de hechos tan importantes, hechos históricos de trayectoria local, nacional e internacional. Mis sinceras felicitaciones a César Huerta González, como un hijo pomobambino, como un hijo trasandino, como un sobreviviente de esta pandemia que ha asolado y nos ha llenado de dolor a muchos hogares del Perú y del mundo. Ha hecho posible en entregarnos esta obra tan simpática, tan importante. Yo sé que van a encontrar en esta obra hechos maravillosos, como dice él mismo, del ayer, del pasado. Y quien no conoce el ayer y quien no valora su pasado, está condenado a repetir tal vez errores tan graves en la vida. De los errores sacamos provecho y tenemos para no volver a pisar en falso. Y nos proyectamos por el desarrollo integral de nuestros pueblos, de nuestros distritos, de nuestras provincias, de nuestra región. Con las felicitaciones del caso y por la presencia de todos ustedes, y que elementos tan valiosos como César Huerta González se multipliquen, vamos a hacer un brindis. Pónganse de pie, por favor, porque nuestra gratitud llegue al autor de esta obra y porque también existan personas como ustedes que están presentes, sepan valorar estas creaciones literarias. Salud, muchas felicidades. Qué agradable trago, ¿verdad? Bien, en nuestra tierra diríamos ¿no? Aquí, con nuestro brindis, en este hermoso local
de los ancachinos, que es el Club Ancash. Que se repitan escenarios o actividades culturales en este escenario para nuestra Tierra Santa, para nuestro departamento de Ancash, para Pomabamba, nuestra provincia, y la región trasandina de Conchucos. Salud, terminemos. Señoras y señores, ha sido un placer estar a cargo de esta presentación, de esta obra, y yo les invito, por favor, si tuviesen tiempo o se disponen de tiempo al mediodía de 12 a 2 de la tarde, 2 horas, aún me tienen en Cora Televisión, Cora con K, Cora RTV Televisión, transmitiendo los programas por las rutas del Perú, los días lunes, miércoles y viernes, y los martes, jueves y sábado, Ancash Perú, un programa dedicado exclusivamente a nuestro departamento, a sus provincias y distritos, y sobre todo recordando nuestra Tierra Santa al compás de los Chimaiches. Muchas gracias por estar presentes, un abrazo a todos ustedes, gracias César Huerta González por la invitación. Buenas noches. La música, sigue la música. cordial invitación de la Asociación de Patriotas del Centenario. Ellos han venido justamente en representación de su presidencia para hacerle una entrega de una medalla de honor al autor de esta obra, don César Huerta González. Vamos a recibirlos con aplausos.
Enrique Garobre Godoy. Le estamos otorgando una distinción por su labor cultural en estos momentos. Yo soy el patriota Carlos Abreu Cruz, soy representante de la Asociación de Patriotas de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Asociación de Patriotas. Y le agradezco mucho por resaltar los lugares de pertenencia en la historia de cada pueblo. Nunca debemos olvidar, porque Perú es un pueblo pluricultural de muchas personas. Yo te felicito por esta presentación. Profesor Alejandro, por favor, buenas noches. Se acerca, por favor, Alejandro Diestra Martínez para darle la distinción a nombre de la Sociedad de Patriotas Bicentenarios de la Independencia del Perú. Acérquese, por favor. En nombre del presidente Enrique Garobre Godoy, presidente de la Asociación de Patriotas Bicentenarios de la Independencia del Perú, y por resaltar el amor a todos nuestros héroes, mártires, toda la región cultural de nuestro país, estamos otorgando la medalla de la distinción de los patriotas que resaltan, uno de ellos ustedes también. Bien, agradezco a la Asociación del Bicentenario de la Independencia del Perú por este gesto tan generoso, por habernos otorgado estas dos medallas, tanto al autor de la obra, César Huerta González, y a vuestro modesto servidor, que se dedica justamente por la revaloración de nuestra identidad patria desde hace más de 4 décadas. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Buenas noches a todos los presentes. Yo represento a la Asociación de Patriotas Bicentenarios de la Independencia del Perú, con su presidente, el coronel Enrique Garobre Godoy, en calidad de presidente, y el que habla, el patriota Carlos Abreu Cruz. Soy uno de los bisnietos del héroe nacional, el subteniente abanderado Domingo Mandamiento Cifán, que salvó nuestro estandarte en la batalla de San Juan de Miraflores, un 13 de enero de 1881. Yo soy bisnieto de uno de los héroes nacionales, y nosotros tenemos una asociación de patriotas que resaltan los valores turísticos, reseñas históricas, gastronomía, todo lo que es nuestra identidad nacional, como los platos típicos de cada lugar. El Perú realmente es un país pluricultural, que lamentablemente nosotros no conocemos mucho de la región cultural, pero la Asociación de Patriotas, para eso hemos formado la acción, para resaltar la memoria de nuestros héroes nacionales, el lugar de pertenencia. Nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro Perú. El Perú es un país muy hermoso, es un país maravilloso, es uno de los mejores países del mundo. Tenemos diversidad de climas, tenemos diversidad de turismo en la cuestión del Perú profundo. Realmente yo felicito acá a los organizadores por promover el libro sobre
Pomabamba, Ancash y cualquier lugar del país, y que realmente esto debemos nosotros siempre proponer nuestra cultura. Nosotros tenemos mucha cultura. Entonces, la Asociación de Patriotas se dedica, tenemos nosotros 80 comités, 70 comités en el Perú y 10 en el extranjero. Tenemos 80 comités que estamos promoviendo, ya tenemos ya más de 3 años promoviendo por medio de Zoom, estamos promoviendo nuestras reseñas históricas. Así que una vez más, les felicito a todos ustedes y gracias a la invitación del patriota acá, el empresario y patriota Ángel Solórzano, que pertenece a la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Estoy muy agradecido, patriota Ángel, por su invitación, y a todos ustedes les deseo todas las bendiciones. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Pomabamba! ¡Que viva Pomabamba!